Querido director, esto es el Zodiaco hablando. Así empezaba una de las cartas más aterradoras de la historia criminal de Estados Unidos. Un asesino que mataba a sangre fría, que llamaba a la policía para presumir de sus crímenes, que enviaba mensajes cifrados a los periódicos y que, después de más de 50 años, sigue sin tener nombre. Hoy vas a conocer la historia completa del asesino del Zodiaco, sus víctimas, sus cartas, sus códigos y las razones por las que, todavía hoy, este caso sigue sin resolverse. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en la última carta que muy pocos conocen y que todavía hoy pone los pelos de punta a los investigadores. Estamos en el norte de California, a finales de los años 60. Vallejo, Benicia, el lago Berryessa, San Francisco. Una región tranquila, de suburbios, universidades y parejas jóvenes que salían los fines de semana a mirar las estrellas o a besarse en el asiento trasero de un coche. Nadie imaginaba que esa tranquilidad estaba a punto de romperse. Entre 1968 y 1969, una serie de ataques brutales contra parejas jóvenes sembró el pánico en la zona de la bahía de San Francisco. Pero lo que convirtió a este caso en una leyenda no fueron solo los crímenes, fue lo que vino después. Cartas. Docenas de cartas enviadas a periódicos y a la policía, firmadas con un símbolo que todos reconoceríamos hoy. Un círculo cruzado por una cruz, como la mira de un rifle. El asesino se puso un nombre a sí mismo. Se llamó Zodiaco y quiso que el mundo entero lo supiera. Esta es su historia y es probablemente el misterio criminal más famoso y más frustrante de la historia de Estados Unidos. 20 de diciembre de 1968. David Faraday tiene 17 años. Betty Lou Jensen tiene 16. Es su primera cita. Habían quedado para ir a un concierto de Navidad en su instituto, pero al terminar decidieron dar una vuelta en coche. Terminaron aparcados en un lugar apartado conocido como Lake Herman Road, a las afueras de Benicia. Un sitio discreto, típico para parejas jóvenes de la época. Sobre las 10 de la noche, otro coche se detuvo detrás del suyo. No sabemos exactamente qué se dijeron. No sabemos si Betty y David llegaron a ver bien el rostro de quien se acercó. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. David recibió un disparo en la cabeza mientras aún estaba dentro del coche. Betty Lou intentó huir. No llegó lejos. Fue alcanzada por 5 disparos en la espalda. Ambos murieron esa misma noche. La policía investigó el caso como un posible ajuste de cuentas o un crimen pasional. No había testigos claros, no había un móvil evidente y no había ninguna pista que apuntara a un patrón. Durante meses, este doble asesinato quedó archivado como un caso más, sin resolver, entre tantos otros. Nadie podía imaginar que, 7 meses después, el mismo hombre volvería a atacar. Y esta vez, decidiría contárselo al mundo. 4 de julio de 1969. Blue Rock Springs Park, Vallejo. Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mayo, de 19, estaban parados en un coche en el parking del parque, de noche. Otro vehículo se acercó, aparcó junto al suyo y se marchó. Minutos después, regresó. Un hombre salió, se acercó a la ventanilla con una linterna potente en una mano y una pistola en la otra, y abrió fuego sin mediar palabra. Darlene murió poco después en el hospital. Mike Mayo, milagrosamente, sobrevivió a pesar de recibir varios impactos, y su testimonio sería clave. Fue el único superviviente capaz de dar una descripción del atacante. Pero lo que ocurrió esa misma noche cambió el caso para siempre. 40 minutos después del ataque, alguien llamó a la comisaría de policía de Vallejo. Con voz tranquila, casi aburrida,
El hombre al otro lado de la línea describió el tiroteo con detalles que solo el atacante podía conocer. Y luego, antes de colgar, añadió algo que dejó helados a los agentes. También era responsable del doble homicidio de Lake Herman Road 7 meses atrás. Fue en ese momento cuando la policía comprendió algo terrible. No estaban ante 2 crímenes aislados. Estaban ante un asesino en serie. Y ese asesino quería que lo supieran. Semanas más tarde, 3 periódicos de la Bahía de San Francisco, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, recibieron cada uno un sobre. Dentro, una carta amenazante y un fragmento de un críptico mensaje cifrado, dividido en 3 partes. El autor exigía que los 3 periódicos publicaran el criptograma completo en primera plana, o mataría de nuevo, esa misma semana, a un ritmo mucho mayor. Los periódicos, bajo presión policial, publicaron los códigos. Y aquí es donde el caso se convierte en algo distinto a cualquier otro asesinato en serie de la historia. 2 aficionados, un profesor de instituto de Salinas llamado Donald Harden y su esposa Betty, se sentaron en su casa a descifrar el mensaje por pura curiosidad. En menos de una semana lo consiguieron. El mensaje, una vez descifrado, decía algo escalofriante: que matar le producía más placer que cualquier otra cosa en el mundo, incluso más que el sexo, que planeaba seguir matando y que, de alguna forma retorcida, creía que sus víctimas se convertirían en sus esclavos en la otra vida. Un día antes de que se resolviera ese código, el asesino había firmado por primera vez con el nombre que lo haría tristemente célebre: Zodiaco. Si los ataques anteriores habían sido rápidos y brutales, lo que ocurrió el 27 de septiembre de 1969 fue completamente distinto. Brian Harnell y Cecelia Shepard, 2 estudiantes universitarios, estaban de picnic junto al lago Berryessa, en el condado de Napa. Era una tarde tranquila, soleada. De pronto, un hombre se acercó caminando hacia ellos desde el bosque. Y aquí viene uno de los detalles más inquietantes de todo el caso. El hombre no llevaba una máscara cualquiera. Vestía una capucha negra completa con un símbolo blanco en el pecho, el mismo círculo con la cruz que ya había aparecido en sus cartas. Llevaba una pistola en una funda en el cinturón y un cuchillo. Al principio, la pareja pensó que era una broma. Incluso se rieron. El hombre les aseguró con calma que solo quería su dinero y las llaves del coche para escapar a México, que no iba a hacerles daño. Les pidió que se sentaran y le permitieran atarlos con una cuerda que llevaba preparada. Fue entonces cuando todo cambió. Sin previo aviso, sacó el cuchillo y comenzó a apuñalarlos. Primero a Brian, varias veces en la espalda. Luego se giró hacia Cecelia y la apuñaló repetidamente. Ella intentó levantarse y huir a rastras. Él siguió atacándola. Y entonces, sin mediar palabra, se dio la vuelta. Caminó tranquilamente hasta el coche de la víctima y con un rotulador negro escribió algo en la puerta del vehículo: las fechas de sus ataques anteriores y, de nuevo, el símbolo del zodiaco. Después, llamó él mismo a la policía, desde un teléfono público a pocos metros del lugar del ataque. Con voz calmada, informó de un doble homicidio y dio la ubicación exacta, antes de colgar y desaparecer. Brian Harnell sobrevivió, a pesar de recibir múltiples puñaladas. Cecelia Shepard murió 2 días después en el hospital, sin llegar a recuperar la conciencia lo suficiente como para dar una descripción útil del rostro de su atacante, oculto bajo la capucha. Este ataque demostró algo que aterrorizó a los investigadores. El zodiaco no solo mataba, disfrutaba del control, de la teatralidad, de dejar su firma en la escena del crimen como si fuera una obra de arte macabra. 11 de octubre de 1969. Paul Stine, de 29 años,
conducía un taxi en San Francisco. Un pasajero le pidió que lo llevara al cruce entre las calles Washington y Cherry, en el elegante barrio de Presidio Heights. Al llegar, el pasajero le disparó a quemarropa en la cabeza. Después, se inclinó sobre el cuerpo, rasgó un trozo de su camisa manchada de sangre y se lo guardó. Fue visto por testigos, incluidos varios adolescentes, desde una ventana cercana, mientras se alejaba caminando con calma, sin correr, como si nada hubiera pasado. La policía llegó a estar extraordinariamente cerca esa noche. Una patrulla, alertada por una descripción errónea transmitida por radio, que describía al sospechoso como un hombre negro, cuando los testigos habían descrito a un hombre blanco de mediana edad, llegó a cruzarse con un individuo que coincidía con la descripción real, y lo dejó pasar, porque no coincidía con el aviso que habían recibido. Fue posiblemente el error policial más decisivo de todo el caso. Un simple malentendido en una transmisión de radio pudo haber costado la identidad del asesino más buscado de California. Días después, el Chronicle recibió una nueva carta, junto con un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stine, como prueba irrefutable de que el remitente era, en efecto, el mismo hombre. Este sería el último asesinato que la policía atribuiría oficialmente, sin ninguna duda, al Zodíaco. Pero las cartas continuarían durante años. Entre 1969 y mediados de los años 70, el Zodíaco envió más de una treintena de cartas confirmadas a periódicos y a la policía. Algunas contenían amenazas directas contra autobuses escolares llenos de niños. Otras incluían fragmentos de tela de la camisa de Paul Stine como macabras pruebas de autenticidad. Otras contenían nuevos criptogramas. Uno de esos códigos, conocido como el cifrado de los 340 símbolos, se resistió a todos los intentos de descifrado durante más de 50 años. Generaciones enteras de criptógrafos, aficionados y profesionales del FBI lo intentaron sin éxito. En diciembre de 2020, un equipo internacional de codificadores, un programador informático, un matemático australiano y un experto en códigos belga, finalmente logró romperlo, usando software especializado. El mensaje, una vez descifrado, resultó casi decepcionante en comparación con la leyenda que lo rodeaba. No revelaba su identidad, sino que expresaba, de forma retorcida, que no temía a la muerte porque creía que lo esperaba una vida después de esta, sirviéndose de sus víctimas. Todavía hoy, un cuarto criptograma, mucho más corto, permanece sin resolver. En una de sus cartas más inquietantes, enviada en 1974, el Zodíaco llegó a insinuar que el número real de sus víctimas superaba ampliamente los 5 casos confirmados por la policía. Llegó a reclamar hasta 37 asesinatos. La mayoría de los investigadores creen que se trataba de simple fanfarronería, una forma más de alimentar el miedo y el mito que él mismo estaba construyendo. Y ahí está, quizás, la clave de todo este caso. El Zodíaco no solo quería matar, quería ser recordado. Quería que la policía, la prensa y el público entero jugaran su juego, con sus reglas, durante décadas. Y, de una forma perturbadora, lo consiguió. Todavía seguimos hablando de él hoy. A lo largo de más de 5 décadas de investigación, más de 2.500 personas han sido señaladas en algún momento como posibles sospechosas del caso Zodíaco. El nombre más mencionado durante los años 90 fue el de Arthur Leigh Allen, un antiguo profesor de Vallejo con un historial inquietante, incluyendo una condena posterior por abusos a menores. Allen fue investigado en profundidad, su domicilio fue registrado y durante años fue considerado el sospechoso principal. Sin embargo, pruebas de ADN, obtenidas décadas después de sellos y sobres, no coincidieron con su perfil genético y nunca fue formalmente acusado.
Murió en 1992 sin haber sido inculpado. En 2021, un grupo de investigadores aficionados autodenominado Case Breakers anunció con gran repercusión mediática que habían identificado al Zodíaco, un pintor de casas llamado Gary Francis Post, ya fallecido. Su teoría se basaba en testimonios de terceros y en unas cicatrices en la frente que, según ellos, coincidían con las descripciones de testigos oculares. El FBI y el Departamento de Policía de San Francisco rechazaron públicamente esas conclusiones, señalando que no existían pruebas forenses que respaldaran la acusación. Y así ha sido, una y otra vez, durante 50 años. Nombres, teorías, titulares y ninguna certeza definitiva. La verdad es incómoda pero necesaria de decir en voz alta. A día de hoy, el caso del Zodíaco sigue oficialmente abierto y sin resolver. No hay una identidad confirmada. No hay una detención. Solo un símbolo, un puñado de cartas y un nombre que el propio asesino se dio a sí mismo para asegurarse de que nunca lo olvidáramos. Lo que hace único al caso del Zodíaco no es solo la brutalidad de sus crímenes, es la forma en la que un asesino anónimo logró convertirse en el protagonista de su propia narrativa, manipulando a la policía, a la prensa y al público durante años, sin que nadie lograra jamás verle el rostro con claridad. Han pasado más de 50 años desde el último asesinato confirmado. La mayoría de los testigos, investigadores originales y posibles sospechosos ya han fallecido. Y aún así, cada pocos años, un nuevo hallazgo, una nueva teoría o un nuevo avance tecnológico reaviva la esperanza de resolver algún día el misterio criminal sin resolver más famoso de la historia de Estados Unidos. Quizás la verdad más inquietante de todo este caso es esta. Puede que el hombre que se hacía llamar Zodíaco viviera, envejeciera y muriera como un vecino cualquiera. Alguien que quizás conociste. Alguien que, cada 4 de julio o cada Navidad, celebraba en silencio un secreto que se llevó a la tumba. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos investigando otros casos sin resolver, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo.